Bienvenidos a esta mesa de periodistas. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. Miguel Alfonso Mesa, vocero de la campaña del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, activista y consultor en litigio estratégico, Antonio Atolini, diputado de Morena del Congreso de Coahuila y vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, Roberta Layuz, investigadora del Colegio de México, autora del libro Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México. Gracias a los tres por estar con nosotros para el auditorio. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Me gustaría comenzar con un primer balance de la política exterior de México y cuáles serían los retos más importantes para la próxima presidenta o presidente. Tiene un espacio aproximadamente de minuto y medio para ir planteando sus puntos sobre la mesa. Comenzamos contigo, Roberta. Bueno, pues yo creo que lo más importante es recuperar la presencia de México en el mundo y recuperar la iniciativa. México ha tenido una voz muy importante en los foros multilaterales, ha tenido un liderazgo en América Latina, pero desgraciadamente en los últimos 6 años ha estado ausente de todos los foros. El presidente de la República no ha viajado. Prácticamente asistió una vez a un foro de Naciones Unidas por la vía virtual. Nunca se asistió a las reuniones cumbre del G20, no asistió a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde se trató el tema de la migración regional. Hubiera sido muy importante su presencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a estar en el mundo, volver a tener la presencia, volver a recuperar la relación con nuestros principales interlocutores, por supuesto, con nuestros socios de América del Norte, pero con países con los que prácticamente hemos puesto en suspensión las relaciones, como son España, que nos ha dificultado mucho el acceso a la Unión Europea, esa situación. Con Perú también ha habido una discrepancia muy grande que ha roto prácticamente nuestro trabajo tan importante de integración con la Alianza del Pacífico. Entonces hay que replantearse, en primer lugar, recuperar esa presencia. Alfonso. Sí, mira, creo que hay que hacer una breve historia política de este sexenio. Todo empezó con la presión de Trump y de Estados Unidos para imponerle aranceles a México. Y la postura de México ante eso fue doblar las manos y militarizar la política migratoria del país. Firmó un acuerdo conjunto con Estados Unidos en el que se comprometió a utilizar a la Guardia Nacional para detener a los migrantes que atraviesan nuestro país. Una Guardia Nacional que está completamente militarizada. El 86% de esta guardia es militar. Y a partir de eso empezó una política que ha violado todos los derechos humanos de las personas migrantes que pasan por nuestro país. Ha habido expulsiones colectivas, ha habido una política de fronteras verticales en la que establecen puntos arbitrarios de detención que además son discriminatorios porque detienen a las personas porque se ven como migrantes. A veces detienen a propios mexicanos con rasgos, tono de piel oscuro, rasgos indígenas, y los meten en situaciones complicadas. Bien. Por otro lado, se ha violado sistemáticamente el derecho al asilo. Las estaciones migratorias se han convertido en cárceles. Hay un informe de la CNDH que demostró que las 26 estaciones que existen en México tienen una condición carcelaria. Sí, Alfonso, bueno, ahorita seguimos hablando de la situación grave de nuestro país, pero en resumen, este gobierno se ha dedicado a criminalizar a los migrantes, y lo que propone Maínez es una política que replantee cuál es la relación con Estados Unidos para establecer condiciones que realmente garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y de los propios mexicanos. Antonio. Resulta revelador que cada quien habla de la fiesta como le va. Quizá a la ex embajadora Roberta Layú le resulta importante y prioritaria la relación con España, pues porque ahí fue embajadora, pero me parece que llevar eso a el planteamiento de que estamos inhabilitados a acceder a la Unión Europea no es cierto. Que tenemos un diferendo legítimo y real con Perú se da a partir de
las violaciones a derechos humanos que se dan en el proceso, uno de los países más inestables de la región en materia político-electoral. Curiosamente, tampoco menciona que la participación internacional más importante del presidente López Obrador, en vivo y a todo color, se dio en el Consejo de Seguridad, en donde estableció una propuesta de impuesto global para poder combatir las desigualdades, y que en muchas de las reuniones del G20 ha participado de manera virtual, porque ha establecido que la mejor política exterior es la política interior. No es un invento del presidente, incluso la literatura académica establece la interméstica relación, como se establece en muchos distintos ámbitos de las relaciones internacionales. Entonces, no es cierto que estamos en una crisis, no es cierto que estamos en un problema. La relación que tenemos con los países del sur y con la relación que tenemos con los países del norte habla de que estamos estableciendo límites y fronteras soberanas. Siempre se ha hablado de que en la frontera norte es una frontera porosa. Pues bueno, la frontera sur realmente era prácticamente inexistente. La Guardia Nacional se ha dedicado a combatir específicamente de 2019 el combate de tráfico de migrantes, tráfico de armas, y garantizar los límites que puedan respetar la soberanía, en donde en México se garantizan los derechos humanos. Como planteamiento general, me parece que es una perspectiva relevante que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál sería la propuesta en términos de migración, Antonio, de la doctora Sheinbaum? Una política de darle la bienvenida a la acogida a cientos de miles de migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. ¿Bajo qué acuerdo, particularmente con Estados Unidos? Bueno, resulta relevante la discusión en materia de seguridad y de migración, particularmente desde la posición en la que me encuentro, porque si existe actualmente un puente migratorio que está resultando problemático, es el de Piedras Negras con Eagle Pass. La propuesta, al menos de lo que se ha dejado esbozar en estas 4 semanas de campaña, es seguir con los planteamientos fundamentales de la política exterior: la libre autodeterminación, la no violencia y la resolución pacífica de las controversias. Los programas de bienestar, particularmente Sembrando Vida, que se estableció desde el inicio de esta administración, parece ser, al menos así es como se ha esbozado, porque habrá que llegue, digamos, el momento para poder discutir esto a fondo, parece ser que será parte de la continuidad en materia de política exterior, y habrá que ver en qué términos la próxima titular del Poder Ejecutivo, que sin duda alguna será Claudia Sheinbaum, establezca en términos de prioridad su relación con los países de América del Norte, pero sobre todo y particularmente con América del Sur. Bien. Alfonso. Sí, a ver, a mí me parece extraño que Antonio hable de un impuesto global propuesto por AMLO. Es cierto que se propuso en un foro internacional, pero aquí la candidata Sheinbaum ha dicho varias veces que no va a establecer ningún impuesto, no va a hacer ninguna reforma fiscal. Maynes es que son personas distintas. Una reforma fiscal progresiva. Bueno, AMLO tampoco subió ningún impuesto a los más ricos como propuso a nivel mundial, aunque aquí tenía la capacidad de hacerlo en el Congreso. Pero bueno, también habla Antonio de que cada quien cuenta la fiesta como le conviene. Pues aquí no ha habido ninguna fiesta. México es un país que ha vivido serios casos de violaciones a los derechos de los migrantes. Hace poco secuestraron a 31 migrantes, luego fueron liberados por los propios criminales. Hubo 72 migrantes masacrados, encontrados en Tamaulipas. 40 migrantes murieron en un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y el responsable del instituto, Francisco Garduño, sigue como titular de esa institución. Nada ha cambiado, los derechos de los migrantes son... La propuesta de Maynes justamente es replantear la relación migratoria con Estados Unidos. Tenemos un gobierno que ha agachado la cabeza y que le ha cumplido todos los caprichos autoritarios y militaristas que ha impulsado el gobierno estadounidense en México. Hay que replantear esa relación desde la socialdemocracia, desde la igualdad y desde la protección a las personas que están más desprotegidas. Ya. Roberta, en tu caso, evidentemente hay un proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos claves de esa relación bilateral, pensando que Donald Trump en este momento, por lo menos, tiene gran parte del electorado a su favor, por lo menos en las encuestas, y ya hemos tenido una experiencia de la relación que no es lo mismo la próxima presidenta con Trump que la relación que tenía Trump con el presidente López Obrador? Bueno, no podemos asumir quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para una negociación amplia y de fondo con Estados Unidos en todos los ámbitos.
Obviamente, en primer lugar está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hoy se llama Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el cual será sujeto de revisión en el año 26 y tenemos que prepararnos para esta revisión, sea quien sea presidente de Estados Unidos. Pero por supuesto no nada más está el tema comercial, está el tema de seguridad que tenemos que enfrentar y que tenemos que ver cómo vamos a manejarlo. Xóchitl Gálvez ha hecho una propuesta muy interesante respecto a la necesidad de trabajar conjuntamente el tema aduanal para ver del lado nuestro la preocupación que tenemos por las armas que pasan de contrabando de los Estados Unidos hacia México, y ellos pues tienen la preocupación de las drogas, particularmente del fentanilo. Pero hay que tomar en cuenta también que el 10% de la población de México vive en los Estados Unidos y nosotros tenemos la obligación de velar por sus derechos, de velar por su protección, sí, y de tratar de buscar una mejor condición migratoria para ellos. En este sentido, Roberta, ¿cuál sería la propuesta de Xóchitl Gálvez? Porque hemos visto que tienen diferentes visiones respecto a cómo controlar, contener y atender, evidentemente, la ola migratoria. En este momento, el Gobierno de México ha anunciado, por ejemplo, un apoyo económico para regresar a los venezolanos a sus países de origen. Hace unos momentos Antonio hablaba del programa Sembrando Vida, también está el Jóvenes Construyendo Futuro. ¿Eso tendría alguna postura diferente por parte de Xóchitl Gálvez o algo que darle continuidad? Por supuesto que lo que tenemos que hacer es respetar los derechos humanos de los migrantes en México. A mí me llama la atención cuando se habla de los grandes principios de la política exterior que no se mencione el principio de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Tenemos que promover y defender la democracia en México, pero también en el exterior, y también respetar los derechos humanos en México y respetarlos en el exterior. Lo que no se acepta es que estemos en lo oscurito, aceptando que regresen a todos los migrantes de Estados Unidos a México a cambio de nada, y que no estemos respetando los derechos humanos y teniendo el debido cuidado de cómo se trata a esas personas en México. Antonio. Valdría mucho la pena escuchar entonces cuál es la alternativa, porque es un error, y puedo estar de acuerdo en que existe siempre la posibilidad de matizar y mejorar, pero es un error suponer que partimos desde la nada. La iniciativa Bicentenario es justamente la nueva relación que se ha planteado en esta administración entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, distinta a la forma en la que se relacionaba con la iniciativa Mérida, que estaba condicionada la entrega de recursos armamentistas, particularmente militar. Por ejemplo, se entregaban aviones Black Hawk o se utilizaban rifles de alto calibre que terminaron en las manos de la delincuencia organizada a través de los operativos fallidos de Receptor Abierto y Rápido y Furioso, que por cierto también, hoy hablando en términos de esta ruta de las armas, hoy también se le da un fallo favorable en una corte de Arizona a la demanda que se estableció por parte del gobierno mexicano en octubre de 2022 y sigue avanzando y dando razón de que hay responsabilidad penal por parte de las grandes productoras de armas en su suplemento a lo que termina siendo las filas de la delincuencia organizada. Entonces no estamos en el vacío y hay una robusta relación bilateral con los Estados Unidos en materia de seguridad y derechos humanos. ¿Cuál es entonces la alternativa? Podría ser relevante en materia de la discusión electoral que se vive en el país. Oye, Antonio, ya que te abres a esta discusión, por ejemplo, ¿cómo mejorar el ambiente en México dentro de lo mejorable, que cosas que se han hecho bien, por ejemplo, en TEMEC, por ejemplo, en nearshoring? ¿Cómo aprovechar mejor estas oportunidades y detonarlo a hacer el máximo potencial que puede tener México? Bueno, creo que el panel de revisión que se establece justamente en los mecanismos bilaterales del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, darán cuenta de que al menos la relación bilateral en este momento es exitosa y productiva. Tenemos una paridad peso-dólar inigualable, mejorando cada día. Además están las inversiones extranjeras directas rompiendo los récords. Tenemos una cantidad de empleo formal como nunca en los últimos 23 años. Digamos, los datos hablan por sí mismos, no hay nada más verdadero que la realidad, y será en 2026 en que los equipos de la doctora Claudia Sheinbaum, junto con los equipos del presidente de los Estados Unidos, pues se sientan a revisar lo que además está dentro ya de los
parámetros normales y esperados del propio tratado. Entonces, creo que vamos bien y serán 2 años de una intensa y fructífera nueva relación, porque si bien el presidente López Obrador estableció una visión, esa visión es llamada el humanismo mexicano y de la que la doctora Claudia Sheinbaum y los militantes de este movimiento compartimos, será efectivamente una nueva etapa, una nueva visión de quien encabece la política exterior con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Alfonso. Pues sí, mira, yo no veo ninguna política humanista en establecer nuevamente fronteras verticales en todo el país, hacer expulsiones colectivas de migrantes, tenerlos hacinados en cárceles, que se le incendian al gobierno, que luego no hay ninguna responsabilidad política ni jurídica sobre eso. Y tampoco veo ningún humanismo en el hecho de que las relaciones exteriores en este país se convirtieron en un medio para cooptar a la supuesta oposición que existía y subordinarla a este nuevo régimen que poco a poco se parece más al priismo hegemónico. Nada más quiero recordar que hay varios embajadores que antes fueron gobernadores del PRI, que están ahora en Morena, les dieron embajadas ya sea para llegar a acuerdos electorales, para no competir en sus estados, para permitirle a Morena ganar en varios lugares del país. Y vemos que la vieja política ahí salía utilizando a las embajadas, a las relaciones exteriores del país como prebendas para transaccionar en materia electoral. Tenemos a Omar Fayad, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Joaquín González. La lista es extensísima de los prianistas que ahora están como embajadores o como cónsules de Morena. Entonces, nosotros no vemos por ningún lado este humanismo. Si acaso la transformación fue para convertir los puestos de relaciones exteriores en monedas de cambio para cooptar nuevamente a la vieja política, que cada vez se parecen más y más. Por eso necesitamos una tercera alternativa socialdemócrata como la que representa Maynes, que no solo respete los derechos humanos de las personas migrantes, sino que también fortalezca el servicio exterior mexicano y profesionalice nuestras relaciones con otros países. Roberta. Yo agradezco realmente a Movimiento Ciudadano la mención que hace en su plataforma de defensa del servicio exterior mexicano, porque nunca en la historia había sido tan denostado y tan maltratado el servicio exterior mexicano y nunca había estado tan mal representado México por gente improvisada que no tiene ninguna capacidad para representar a México y que nos ha llevado a perder grandes oportunidades en el extranjero. Tan solo en todo el sexenio no ha sido posible ratificar el tratado del acuerdo global con la Unión Europea, que ya estaba terminado de negociar cuando se inició este sexenio, pero no han sido capaces de acercarse a Europa a través de los distintos países para poder concretar este propósito. Entonces, hay una situación en donde la imagen general del país es muy negativa. Es muy negativa no nada más por el militarismo, no solamente por la cantidad de crímenes que se cometen en México, sino también porque las personas que llevan a cabo la representación de México en el exterior no son las adecuadas. Y esto tiene que cambiar. Hay una propuesta muy clara de Xóchitl Gálvez para volver a la profesionalización del servicio exterior. A mí realmente me llama la atención que en los 100 puntos de la señora Claudia Sheinbaum no se mencione en ningún momento la existencia del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que norma la relación más importante que tenemos, que es la relación con Estados Unidos y con Canadá, que por cierto pues también se ha visto deteriorada por la imposición de visas. Entonces, qué preocupante es que no estén viendo a Estados Unidos y Canadá, que no lo tomen en cuenta y que estén hablando de recobrar un liderazgo en América Latina, que salvo por las constantes menciones que hacen a Cuba y a Venezuela, no sé con qué otros países se van a relacionar. Yo tengo experiencia con Cuba. Yo fui embajadora de México en Cuba. Yo creo en que hay que tener muy buenas relaciones con Cuba, pero eso no quiere decir que tengamos que imitar el sistema cubano. Venezuela o Cuba han sido puntos de quiebre con la Organización de Estados Americanos y la visión que tiene México. ¿Un comentario final, Antonio?
Bueno, el Ministerio de las Colonias, que en realidad es a lo que se ha dedicado la Organización de los Estados Americanos con el intervencionismo ilegal por parte de Almagro, no puede ser referente de ningún tipo de diplomacia externa. Me parece curioso, relevante y además importante señalar que la embajadora Layuz, en su momento representante de México en España por parte de la presidencia de Enrique Peña Nieto, nunca fue tan vocal en términos de las violaciones a derechos humanos como existe actualmente. Quizás su encargo en el momento no lo permitía. Creo que el Servicio Exterior Mexicano es uno de los grandes logros, uno de los grandes instrumentos de servicio civil que existe en México y es referencia mundial. Me parece que Alicia Bárcenas es una de las mejores representantes que tenemos actualmente y la conducción política de nuestras relaciones exteriores con el presidente López Obrador no ha dejado ningún pendiente ni ninguna asignatura sin tocar. Si por viajes y por la ratificación de instrumentos particulares se refiere, no podemos concluir tomando una parte y señalando el todo como si fuera un desastre. Por eso hablo mucho de que quizá las opiniones vertidas en este espacio dan cuenta de una experiencia subjetiva y muy específica. No es así. No estamos en el vacío, no estamos en la confusión, no estamos en la ambigüedad. La política exterior en México me parece robusta, ha avanzado con instrumentos bilaterales y hoy actualmente me parece también que somos protagonistas del concierto internacional. No existe, al parecer, dentro de estos minutos de discusión, una alternativa concreta sobre qué referente debe ser el que oriente lo que actualmente me parece que está funcionando muy bien. Se nos acabó el tiempo, por desgracia. Miguel Alfonso Mesa, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Roberta Layuz, como siempre, también muchísimas gracias. Antonio Tolini, te apreciamos muchísimo estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.